Bienvenidos a la tercera entrega de los SCP más peligrosos del mundo. Como es sabido, la Fundación SCP se encarga de registrar y mantener bajo control a toda clase de criaturas, personas y objetos peligrosos para la humanidad. Desde objetos que pueden resultar útiles para la misma Fundación, hasta criaturas violentas que podrían acabar con un gran grupo de personas en cuestión de segundos. Sin más que decir, estos son los 5 SCP más peligrosos del mundo. SCP-116, el chico frágil. SCP-116 debe estar en una celda aislada, vigilado por 6 cámaras de seguridad y 2 guardas en la puerta en todo momento. Todos los agentes de vigilancia deben ser sometidos a exámenes psicológicos. Todas estas medidas de seguridad son necesarias para mantener a raya a este varón, de alrededor de 9 años. Tiene la piel quemada y cicatrizada en más del 98% del cuerpo, y la estructura de sus huesos es drásticamente diferente del resto de personas. Este ser carece de articulaciones, siendo capaz de realizar cualquier movimiento, aunque esto le cause la rotura de todos los huesos afectados por dicho movimiento. SCP-116 ha demostrado intentos de comunicación, hablando una trastornada versión del inglés, reemplazando cada palabra por otra sin relación aparente. Esto ha provocado que el estudio prolongado de SCP-116 provoque una gran degeneración mental en los investigadores. Algunos sugieren que cuenta con una telepatía de muy bajo nivel, lo cual deteriora las funciones cerebrales de su víctima por un largo periodo de tiempo. SCP-149, mosquitos de sangre. Esta criatura es una raza de mosquito que porta una peligrosísima cepa de retrovirus. Este virus muta las células humanas permitiendo que puedan ser fecundadas por los mosquitos, siendo inyectado directamente en el torrente sanguíneo. El primer conjunto de células forma un bulto similar a un quiste, que posteriormente se llena de larvas de este SCP. En cuestión de horas, la primera generación de mosquitos ya ha crecido dentro del cuerpo de la víctima, los cuales consiguen escapar por la boca, la nariz y en ocasiones por las cuencas de los ojos. Esta infección es fatal y termina con la muerte de la víctima, quien en pocas palabras se convierte en un recipiente para el resto de mosquitos. En una ocasión, uno de estos SCP escapó del laboratorio e infectó a varios miembros de la Fundación. En 5 horas ya habían decenas de infectados, por lo que tuvieron que sellarse 3 niveles de las instalaciones hasta que se consiguió controlar la situación. Se cuenta que más de 10 científicos murieron en este brote. SCP-122, monstruos nocturnos. Este SCP consiste en una pequeña luz nocturna para niños, con un diseño muy común. Lo particular de este objeto es que afecta a cualquier persona en un radio de 500 metros donde se encuentre. Cuando sus víctimas están dormidas, entrarán en un estado de coma y comenzarán a ver toda clase de figuras humanoides compuestas de una especie de humo negro, como si se tratase de personas sombra. Estas figuras muestran signos de inteligencia e intentarán localizar a tanto seres humanos como sea posible para exponerles al efecto del SCP-122. El comportamiento de las víctimas cambiará, y estas entidades buscarán toda clase de somníferos en la casa para prolongar este efecto. En una ocasión, el procedimiento de contención fue roto en la Fundación, provocando la muerte de varios miembros del personal. SCP-106, el anciano. El SCP-106 tiene el aspecto de un humano anciano en un estado de descomposición avanzada. Esta criatura causa un tipo de corrosión en toda clase de materiales, haciendo muy difícil su contención y provocando una gran destrucción de cualquier objeto y sobre todo de los tejidos vivos. Este SCP pasa por largos periodos de tiempo en un estado de letargo, permaneciendo inmóvil durante meses. Sin embargo, al despertarse de este estado lo hará con un comportamiento extremadamente violento. Al encontrarse con cualquier persona, el anciano intentará incapacitarla dañando sus órganos principales, así como sus músculos o tendones, atacando en especial a personas jóvenes. En una ocasión, el anciano consiguió atrapar a uno de los guardas de seguridad, quien fue liberado 2 horas después en un grave estado, muriendo pocos minutos después.
SCP-146, Cabeza del Arrepentimiento. El SCP-146 consiste en una cabeza de bronce hueca, con el aspecto de una mujer joven con corona. Cualquier persona que observe este busto recordará toda clase de sentimientos de culpa, como haber mentido a un familiar o el simple hecho de superar el límite de velocidad con el coche. En un principio, el sujeto intentará resolver estos conflictos, pero una exposición continua provocará recuerdos más vívidos y más culpabilidad en la víctima. Los sujetos padecen intensas alucinaciones y a partir de los 60 minutos sufrirán daños irreversibles. En la mayoría de los casos, las víctimas del SCP-146 caen en una depresión profunda y pasan a la automutilación y el suicidio. Es por esto que este busto se mantiene oculto en una habitación fuertemente vigilada. ¿Te atreverías a mirar la imagen durante más de una hora? Hazlo bajo tu propio riesgo. Puesto que se trata de un tema muy extenso, realizaré varios tops para abarcar los mejores SCP. Para asegurarme que a la audiencia le agradan los vídeos sobre los SCP, realizaré el siguiente top cuando este vídeo llegue a 60 me gusta. Gracias por apoyar esta serie. Si el vídeo ha sido de tu agrado, no olvides darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Si aún no lo estás, suscríbete para ver más contenido cada semana. Si quieres mantenerte actualizado, también puedes seguirme en Facebook y en Twitter. Gracias por ver el vídeo. Un saludo.